Muy buenas noches a todos. Es un verdadero placer saludarles, darles la bienvenida a todos los que se inscribieron y van ya ingresando a este espacio que es habitual pues en nuestro departamento a través de los posgrados de oferta que tenemos en ciencias administrativas. El comité de posgrados ha estado siempre atento a vincular en espacios académicos las empresas y los empresarios que tienen una experiencia importante. Y hoy en esta conferencia de introducción al ecosistema emprendedor de Israel, pues es bastante, digamos, importante para nosotros y en nuestros modelos de emprendimiento, también tener la posibilidad de escuchar a quien tiene la experiencia y a través del tiempo ha venido acompañando muchos procesos sobre el emprendimiento israelí. Ryan Fine, que es un placer pues saludarte, quien al igual que Damián Kantz, que no nos pudo pues acompañar hoy por motivos de salud, esperamos que se recupere pronto, dale nuestro saludo, por favor, con mucho cariño, que es también cofundador y director de Innovation Experience, la organización que conecta a líderes de negocios de América Latina con Israel. Esta es una organización que potencia esas relaciones comerciales entre ambas regiones y es sumamente estratégico e importante. E inspira también a los empresarios en prácticas, modelos de negocio exitosos. Ya son más de 2.000 empresarios que han participado en los diferentes programas, han asesorado a decenas de empresarios también en términos de business y development, y también así que pues yo me siento orgulloso, honrado de que nos acompañes, Ryan, y a todo tu equipo, a Daniela, que entiendo también está en el equipo de Innovation Experience, y gracias por acompañarlos, por la generosidad de compartir toda esa experiencia y conocimiento con nuestra comunidad académica y nuestros estudiantes. Un saludo especial pues de todo el equipo de coordinadores de los posgrados, del mismo Consejo de Facultad presidido por el señor decano Sergio Iván Restrepo Ochoa, y yo como jefe del departamento pues me siento honrado de instalar este espacio y sin más pues te cedo ya la palabra en el protocolo que esté establecido. Mil gracias y bienvenidos. Muchísimas gracias, Bernardo, muchísimas gracias a todo el equipo también organizador y muchísimas gracias a todos los que están aquí presentes para participar de esta charla. Vamos a tratar de compartir juntos una hora entretenida. Voy a hacer lo posible para mantenerlos lo más entretenido posible. Y los invito también a todos los que tengan preguntas o consultas o si hay algún concepto que no se entiende, que por favor me frenen, me pregunten y vamos a poder ahondar. De hecho, al final vamos a dejar también unos minutitos para que ustedes puedan consultar todas las dudas que tengan. Pero bueno, así como explicaba Bernardo, mi nombre es Ryan Fahim, soy uno de los fundadores y directores de Innovation Experience. Justamente lo que nosotros venimos haciendo es conectar el ecosistema emprendedor israelí y el ecosistema de América Latina. Nosotros tenemos muchos participantes que viajan a Israel con la idea de poder abrir la cabeza, de poder inspirarse, de poder conocer cuáles son las tecnologías que se están desarrollando aquí a futuro. Y hay muchos otros participantes que también viajan con la idea de poder traer tecnologías, de poder buscar representaciones de compañías, de invertir en compañías israelíes, de conseguir inversión aquí en América Latina para sus startups y las compañías que ellos están desarrollando. Vamos a poder tocar un poquito sobre todos estos temas, pero lo que vamos a hacer principalmente hoy es enfocarnos en cómo Israel se convirtió en la Startup Nation, ¿ok? Vamos a empezar primero para complementar. Esperen que... voy a comenzar compartiendo un videíto de justamente Innovation Experience. Ojalá en el futuro podamos organizar alguna propuesta conjunta con la universidad también para poder conocer en primera mano
obviamente todo el ecosistema y poder vivenciar ahí con los fundadores de las compañías sus historias y conocer la parte cultural, que es algo de lo que vamos a estar hablando mucho hoy. Muchas veces ustedes saben que compartir un café con una persona que nos cuente su historia es algo que agrega muchísimo valor y eso es algo que a nosotros nos gusta mucho. Entonces, ojalá que pronto lo podamos hacer en Israel con los empresarios israelíes. Voy a empezar compartiendo un videito que va a explicar mejor lo que hacemos y así ya después arranco con todo y nos metemos de lleno en lo que vinieron a escuchar. La tecnología está cambiando a una velocidad exponencial. Todas las industrias están siendo transformadas. Los negocios que antes funcionaban, hoy son obsoletos. Cuando las oportunidades aparezcan, ¿las vas a poder reconocer? ¿Vas a transformarte a tiempo? En Innovation Experience desarrollamos programas de inmersión en Israel para inspirarte y adquirir herramientas. Para conocer a los líderes de las compañías que están cambiando el mundo. Para ver ideas innovadoras y hacer negocios globales. Machine Learning, inteligencia artificial, impresoras 3D, realidad virtual, Internet de las cosas, robótica, son algunas de las tecnologías que van a cambiar el mundo. ¿Ya las estás utilizando? La revolución en agro, finanzas, salud, retail, construcción, real estate, entretenimiento, smart cities ya llegó. Miles de empresarios, emprendedores y profesionales de América Latina ya participaron. Decenas de instituciones, escuelas de negocio y empresas nos eligieron para sus programas en Israel. Ellos ya vivieron esta experiencia y se transformaron personal y profesionalmente. Generaron ideas disruptivas, trajeron tecnologías revolucionarias, se relacionaron con pares de la región y empresarios israelíes. Descubre qué hizo Israel para convertirse en la Startup Nation. Entiende por qué las grandes compañías como Intel, Facebook o Google instalan sus centros de investigación y desarrollo en Israel. No pierdas la oportunidad. Shift your mindset. Change the world. Cambia la mentalidad y cambiarás el mundo. Do business. Network. Inspire. Innovation Experience. Bueno, bárbaro. Vemos cómo la verdad que venimos trabajando con bastantes empresas, bastantes universidades. Ahora la pregunta es, está bien, hablamos de Israel, probablemente cuando ustedes piensan en Israel, lo primero que se les viene a la cabeza no es emprendimientos. En general, cuando a una persona le pregunta cuál es su primera impresión de Israel, suele decirnos la historia, nos suele decir la religión, o sea, es el lugar más importante para la religión judía, para uno de los lugares más importantes, sin lugar a duda, para el cristianismo, para el islam también. Lamentablemente también, muchas veces, la primera impresión que tenemos sobre Israel es problemas bélicos, conflictos con los países vecinos. Obviamente que toda la parte histórica, porque hubo un montón de imperios que trataron de conquistar, estuvieron, gobernaron en Israel, en Jerusalén y en todos los distintos lugares. Pero hoy lo que vamos a tratar de entender es cómo Israel se convirtió en la Startup Nation. Seguramente si uno viaja a Israel, probablemente lo puede comparar como un prisma. Hay gente que va únicamente a ver turismo religioso, hay gente que va únicamente a aprender sobre historia. Bueno, nosotros hoy nos vamos a centrar en la parte de negocios. Ahora, lo primero que quiero hacer es que veamos dónde está ubicado Israel. Si vemos, es un pequeño puntito en el mapa, y lamentablemente la relación que Israel tiene con los países vecinos no es la mejor. O sea, lamentablemente ya hace mucho tiempo está en guerra con varios de los países, con algunos tiene tratados de paz, en los cuales las cosas, si bien
están bien y no hay problemas bélicos, muchas veces a la hora de poder comerciar sí se convierte como en un desafío un poco más grande. Entonces Israel, por una cuestión de necesidad, tiene que buscar formas creativas de poder crear compañías que el core sea la inteligencia. O sea, Israel difícilmente puede comerciar vía terrestre con los países vecinos. Entonces, vamos a ver cómo es el proceso de innovación que se atraviesa en Israel y entender un poco cómo en verdad a veces desde la necesidad, porque al no tener la posibilidad de comerciar con los países vecinos y además vamos a mencionar que Israel está ubicado en un punto donde lamentablemente tampoco hay muchos recursos naturales, porque más del 50% del país es desierto. Verdad tiene un problema gigante en términos de agua. Entonces vamos a tratar de ver cómo estos problemas se convirtieron en verdad, en oportunidades. Un poco también vinculándolo con lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Todos los problemas que estamos viviendo y cómo podemos capitalizar todas las crisis que tenemos y convertirlas en oportunidades. Y para empezar les voy a contar una pequeña historia que a mí me gusta mucho porque me va a permitir también relacionar algunos de los conceptos que vamos a ver después. Y la historia es la del doctor Amnon Shashua. Amnon Shashua nació en la ciudad de Beersheba. Beersheba es una ciudad de Israel que queda en el sur, que está rodeada de desierto, como pueden ver, una ciudad que no tiene muchos atractivos. Él crece en esta ciudad, hace el colegio secundario, era un estudiante promedio, o sea, nada del otro mundo, pero como todos los estudiantes, cuando están en el colegio secundario, él tiene que rendir un examen para ver en qué unidad del ejército él va a ser admitido. Porque lamentablemente en Israel tanto hombres como mujeres tienen que servir en el ejército. Los hombres sirven 4 años, las mujeres 3. Entonces hay un examen para poder que el gobierno elija en cuál unidad, de acuerdo a las capacidades que uno tiene, uno va a servir. La cuestión es que él se preparó muy bien y fue seleccionado en una de las unidades más importantes de todas, que es la unidad 8200, que es la unidad de inteligencia. A él en el ejército le toca investigar por temas de frecuencia de radio, velocidad de onda, cuál es la posición de los submarinos de los países que pueden estar tratando de atacar Israel. Entonces empieza a estudiar sobre ese tema, que le empieza a gustar mucho, entonces va a la Universidad Hebrea de Jerusalén, hace un postdoctorado, se convierte en profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, hasta que en un momento presenta un paper que es súper reconocido por toda la comunidad científica. Entonces a él lo llaman de la universidad, de algo que se llama la Oficina de Vinculación Tecnológica, que después voy a hablar un poquito más sobre este tema, y le proponen a ver si a él le interesa tratar de, primero que nada, patentar la tecnología para poder crear una compañía alrededor de este paper que él había escrito, esta investigación que aparentemente podía tener un potencial muy importante para convertirse en un negocio. La verdad es que fracasan al principio bastante, no les va muy bien, hasta que en un momento sigan con una compañía, con una tecnología que empieza a tener éxito, que es la tecnología utilizada hoy en día por los autos autónomos, y es lo que se viene en el futuro, es verdaderamente una revolución. La cuestión es que esta compañía, que se llama Mobileye, fue adquirida hace 2 años por Intel en $15.000 millones, constituyendo lo que fue uno de los exits más importantes de la historia de Israel. Y acá tenemos un montón de cosas, ¿no?, para pensar, ¿no? Bueno, que ahora vamos a hacer las reflexiones en un ratito, pero les quiero contar algo que es increíble. Amnon Shashua, profesor de la universidad, se convierte en empresario, vende su compañía a Intel, lo nombran vicepresidente de operaciones de Intel, y él no se conforma, ya siendo multimillonario, crea la segunda compañía, que ya es un unicornio, ya está valuada en más de $1.000 millones,
es la compañía que se llama Orcam, que es justamente esta camarita que pueden ver acá, que se agrega en los lentes para leer, y lo que hace es ayudar a las personas que tienen discapacidad visual a mejorar su calidad de vida, porque lo que permite es que uno, por ejemplo, tiene un diario, un papel o lo que sea con texto, y aprieta con el dedo en el texto, por más que en verdad es un papel que no tiene nada tecnológico, y automáticamente un parlante le empieza a leer a uno el contenido de la hoja, ayudando muchísimo a la gente que no puede ver, y también tiene la funcionalidad de poder grabar caras. Entonces si yo estoy caminando por la calle y me cruzo con una persona y no la puedo ver y no puedo identificarla, automáticamente me dice el nombre de la persona que me estoy cruzando. Realmente está teniendo un impacto gigante y está mejorando muchas vidas. Pero bueno, lo interesante es cómo, de vuelta, el doctor Amnon Shashua, siendo súper exitoso, él va por la segunda compañía. Y esto quiero que sepan que es algo muy habitual en el ecosistema emprendedor israelí, es algo de lo que vamos a hablar un poquitito más adelante. ¿Bien? Ahora, como puntos interesantes de esta historia, yo quiero mencionar a la ciudad de Beersheba. Yo, cuando empecé esta charla, empecé diciéndoles que la ciudad de Beersheba era un lugar en donde la gente no quería vivir. Bueno, hoy la verdad es que cambió mucho. La ciudad de Beersheba hoy es un lugar increíble, es uno de los polos tecnológicos más importantes también de Israel. Y lo que tiene de interesante es el joint venture que hicieron entre los distintos actores del ecosistema para poder trabajar en conjunto, tener una visión y para poder lograr generar cambios e innovación. Y esto es un poco en lo que vamos a estar hablando toda la hora de hoy, ¿ok? En la colaboración, en cómo cuando podemos trabajar en conjunto entre el sector privado, el sector público, los resultados que podemos alcanzar son muchísimo mejores. En este caso, por ejemplo, la Municipalidad de Beersheba, obviamente que abrió todo este polo tecnológico, y lo primero que hizo fue conectó a la ciudad de Beersheba con el centro del país en muy pocas horas. Hay un tren de última generación en el cual uno puede viajar a la ciudad de Tel Aviv, puede tener wifi, estar conectado, trabajando, yendo cómodamente a su lugar de trabajo. Lo que hicieron fue mudar a la base del ejército de inteligencia justamente a esta ciudad, para que cuando los chicos, que son los cerebros que están detrás de toda la inteligencia, porque en Israel, o sea, es necesario mucho el tema de inteligencia, van a formarse en el ejército, cuando terminan, pasan por la Universidad de Beersheba, desarrollan sus skills profesionales, y terminan siendo contratados por las empresas más importantes del mundo que están en este ecosistema, en este polo tecnológico, justamente tratando de buscar a los mejores talentos para poder desarrollar soluciones que después impacten en el mundo entero. ¿Ok? Vamos a verlo un poquito más adelante, pero Israel es el lugar en donde más centros de investigación y desarrollo de las grandes compañías del mundo hay instaladas. O sea, por ejemplo, Apple, el único centro de I+D fuera de Cupertino, California, es en Herzliya, en una ciudad de Israel. Así que verdaderamente las compañías internacionales buscan el talento en Israel, justamente por este nivel de conocimiento y esta facilidad para poder aplicar soluciones que después son aplicadas en todo el mundo. Ahora, otro tema que a mí me gustaría destacar es el tema de la Oficina de Vinculación Tecnológica. En este caso, la Oficina de Vinculación Tecnológica es un departamento en la universidad que lo único a lo que se dedica es a hablar con los científicos, con los investigadores, entender cuáles son los desarrollos que ellos están haciendo para, de esta manera, ayudarlos a poder patentar las tecnologías que ellos están desarrollando y licenciarlas a grandes compañías.
¿ok? Ellos son el nexo, ellos dicen, nosotros tenemos un capital humano que es espectacular, son investigadores científicos que su principal motivación es hacer ciencia, es investigar cuáles son las problemáticas más importantes de la humanidad. Pero muchas veces los científicos no están pensando en cuál es el negocio detrás de esto. Ahora, verdaderamente ahí el abordaje que se hace es que la ciencia, cuanto más impacto en mejorar la calidad de vida de las personas tenga, el resultado va a ser muchísimo mejor. Y esto a mí a veces es como que en América Latina lo vemos mucho. Yo actualmente en este momento estoy en Argentina, yo soy argentino. Lamentablemente en mi país muchas veces el empresario está mal visto, es el malo de la película. El empresario que muchas veces es el que da trabajo, que invierte, que empuja, no, es como que es el culpable de todos los problemas que hay en la sociedad. Bueno, en Israel el empresario es una persona que está contribuyendo mucho al desarrollo económico. Entonces, convertirte en empresario y que un científico arme una empresa también en colaboración con la universidad es un activo muy importante y es algo a lo que se le presta muchísima atención. Para darles un ejemplo, en el caso que acabo de contar del Mobileye, la compañía fue vendida por 15.000 millones de dólares. Ahora, el 50% de este dinero, los royalties, pertenecían a la universidad y al investigador. El investigador, Amnon Yashua, se llevó un montón de dinero y la universidad también se llevó un montón de dinero por esta transacción. ¿Y qué es lo que se hizo con este dinero? Se sigue patentando nuevos emprendimientos, se sigue invirtiendo en educación, se sigue tratando de apoyar a que otras compañías puedan tener éxito y que al final del día impacten para mejorar la calidad de vida de las personas. A mí el concepto de transferencia tecnológica es un concepto que me encanta, también es un concepto que surge muy fuerte en Israel y hoy está siendo aplicado en un montón de países, así que probablemente ya lo hayan escuchado hablar. Ahora, otro punto que a mí me encanta destacar de esta historia es que Intel, que es una compañía de microprocesadores, compra Mobileye, que es una compañía que está desarrollando tecnología para la conducción de autos autónomos. Ahora, en primer lugar, yo me imaginaría que una compañía como Mercedes-Benz o BMW o Volvo compraran una compañía que está desarrollando tecnología para la conducción de autos autónomos. Pero difícilmente me puedo imaginar que Intel, que es una compañía, o sea, que tiene muchísimo que ver con el desarrollo tecnológico, pero nada que ver con la industria automotriz, compre una tecnología de este estilo. Ahora, esto es lo más lindo de esto. Y esto es lo que tenemos que entender cuando hablamos de transformación digital, ¿ok? Las compañías están empezando a entender que en verdad hoy el mundo cambió y que los autos, por ejemplo, ya no son más autos que nos llevan de un lugar A un lugar B, sino que son computadoras que tienen ruedas. Entonces las compañías que puedan entender cuál es la transformación que tienen que tener y cuáles son las industrias en las cuales tienen que aplicar sus tecnologías, son las compañías que mayor tasa de éxito van a poder tener en el futuro. Por eso es que vemos compañías como Facebook, como Google, como Amazon, que están constantemente comprando compañías tecnológicas que muchas veces no podemos entender cuál es la razón de ser de esas compras. Por ejemplo, hay casos muy conocidos, como por ejemplo el caso de Kodak, o Nokia, también que eran compañías súper exitosas, las líderes en sus segmentos y que lamentablemente no pudieron adaptarse y que no supieron entender cuáles eran las transformaciones que tenían que hacer. Hoy igual están ahí buscándole la vuelta, a veces encontrándosela, a veces no. Bien. Vamos bien. A ver, yo no veo a nadie, pero si alguien me puede decir que vamos bien, ¿me escuchan? Hola, claro que sí, vamos muy bien. Genial. Seguimos entonces. Si tienen preguntas me pueden hacer. Yo por algún motivo no estoy viendo el chat, a ver si lo abro acá. Bueno, no, por ahora no hay preguntas. Si hay alguna pregunta me paran porque yo no puedo ver el tema. Pero claro que sí. Seguimos. Ahora, lo que vamos a tratar de ver ahora es un poco cuáles son las claves de este éxito y cómo Israel se posicionó en la Startup Nation, cómo Israel
Tel Aviv, en verdad, es la segunda ciudad más innovadora del mundo después de Silicon Valley. De todos modos, o sea, Israel es un país entero. Hoy en día, Jerusalén también es una de las ciudades que más referencia tiene con el mundo de los emprendimientos. Israel es el país que tiene más compañías cotizando en Nasdaq después de Estados Unidos y de China. Este dato que les estoy dando es en términos absolutos, ¿ok? O sea, si lo pensamos en términos relativos, per cápita, Israel es un país sumamente chico, tiene solo 8 millones de habitantes. Si fuese per cápita, el número daría que Israel es el país que por lejos tiene más compañías cotizando en Nasdaq. Es el país que tiene más startups en el mundo, per cápita en este caso sí, y también per cápita es el país que mayor cantidad tiene de científicos y de ingenieros. Una semana normal en Israel es increíble, podemos ver cómo hay un montón de empresas que reciben financiamiento por millones de dólares, hay adquisiciones de compañías globales de tecnologías israelíes, también por sumas súper grandes. Esto es un ejemplo del 2015 que quedó totalmente desactualizado y que ya fue superado por muchísimo dinero, pero en una semana normal, de golpe se pueden manejar 900 millones de dólares, o sea, números que para América Latina son totalmente impensados. Ahora, les adelanté un poquito antes, y ahora nos vamos también a detener a entender cuál es el aporte de cada uno de estos actores del ecosistema, pero yo quiero, si hay algo que quiero que se queden en la cabeza después de esta charla que estoy dando, es que la clave del éxito israelí es el ecosistema. Es el gobierno trabajando en conjunto con las multinacionales, con los inversores, un tema que muchas veces tenemos carencias en América Latina, hay poco acceso a los fondos, o por lo menos a capital de riesgo, o sea, estamos más acostumbrados a las inversiones tradicionales que a hacer inversiones en compañías tecnológicas que verdaderamente los retornos pueden ser muchísimo mayores, pero que también la tasa de riesgo y de fracaso es muchísimo más alta, pero es un actor clave a la hora de poder desarrollar el ecosistema. Obviamente que las estructuras competitivas, la cuestión militar es algo de lo que vamos a estar hablando en detalle ahora, y también todos los puntos culturales que hacen que la gente tenga esas habilidades para poder desarrollar los negocios. Entonces vamos a empezar, a ver, me parece que hay una pregunta, a ver, sí, desde el colegio y las universidades se promueve el espíritu emprendedor, y de hecho, justo vamos a hablar de esto ahora, la educación. La educación es un aspecto fundamental en lo que es el desarrollo. Israel es el segundo país del mundo que tiene la mayor tasa de graduados universitarios. A ver, acá siempre me gusta jugar un poquito con la audiencia, a ver si alguien se anima y me puede decir qué país se imaginan que es el país que tiene mayor tasa de graduados universitarios. Juéguensela, a ver, espero, veo sus respuestas. No. ¿Quién se anima? Alemania, no, Alemania no. Vamos, tampoco, ¿están con Alemania? No, seguimos. No, UK no, Cuba no. Tampoco. Le doy 3 oportunidades más. China, no. No, bueno, se lo voy a tener que decir. No es fácil, es Canadá. Canadá es el país que tiene la mayor tasa de graduados universitarios del mundo. Sí, Israel es el país que tiene la mayor tasa de ingenieros per cápita en el mundo. Y hay algo que a mí me gusta también compartir, que es que yo soy judío. En general, en lo que es la educación de un joven judío, cuando tiene 13, 14, 15 años, participa de organizaciones juveniles en donde se da mucho hincapié en lo que es la educación no formal, ¿ok? Así como las organizaciones del estilo de Boy Scouts, es muy normal que los jóvenes participen de propuestas de este estilo,
donde tienen que liderar y tienen que tener relación con un montón de otros jóvenes de su misma edad, y muchas veces se tienen que generar propuestas y actividades de debate. A mí en mi caso yo empecé creando una ONG cuando era muy chico, a los 16 años, que también tuvo muchísimos voluntarios, más de 500 voluntarios en los últimos 15 años, este año se están cumpliendo 15 años, y eso son cosas que te van enseñando un poco y dando la posibilidad de generar liderazgo y poder transmitir conocimientos que después, sin lugar a dudas, es transmitido en lo que es el desarrollo de negocios. Pregunta. A ver. Bueno, voy a seguir, después veo más preguntas, pero veo que hay una, después la leo. Y acompañado con esto, o sea, además de educación, es el país que más invierte en investigación y desarrollo, o sea, y este no es un punto menor, o sea, la inversión que hacen las compañías y en poder desarrollar desde la perspectiva científica, conocimiento, para poder después aplicar en soluciones, es un dato que es muy importante, o sea, seguramente ustedes estuvieron viendo durante esta crisis del coronavirus cómo muchísimas noticias contaban sobre desarrollos israelíes que están siendo aplicados en términos de telemedicina, en términos de la vacuna contra el COVID, en términos de testeos. Esto únicamente se puede lograr reinvirtiendo mucho dinero en investigación, y esto es a lo que se dedican tanto las grandes compañías, porque entienden que son los desarrollos que después van a poder aplicar en sus empresas, como el gobierno, también y las instituciones académicas. O sea, desde el mundo académico hay muchísima apuesta en I+D, como les conté antes, para después convertirlo en compañías que terminen generando retornos, y que estos retornos puedan ser reinvertidos nuevamente en el ciclo. Ahora, no me deja ver las preguntas, pero después las veo. Voy a entrar en algo que es uno de los aspectos más importantes, que es la cuestión del ejército. O sea, yo les conté que Amnon Yashua, él estuvo en la unidad 8200. Bueno, así como él, todos los jóvenes tienen que participar de unidades, y esto ya funciona como una nivelación entre todos los jóvenes, porque ahí mismo hay un proceso de formación en donde se va instruyendo en distintos temas a los jóvenes y tienen que tomar también decisiones desde muy chicos. Si bien cuando nosotros pensamos en el ejército, lo primero que se nos viene a la cabeza son unidades de combate, la verdad es que hoy la guerra cambió mucho también. Hoy la guerra es muchas veces informática, son guerras de inteligencia, entonces un chico con un teclado y una computadora entendiendo cuáles son las amenazas que pueden surgir, o entendiendo también temas de ciberseguridad, a veces son más importantes todavía que el combate en el terreno. Entonces, estos jóvenes realmente reciben formación de primer nivel, que lógicamente después, cuando ellos terminan con toda esta formación militar, ellos después pueden aplicar en las compañías, porque es conocimiento que ellos ya adquirieron. Y a mí me gusta contar el caso de una compañía que es también uno de los casos emblemáticos en Israel. Es una compañía que se llama Given Imaging, que ellos son los creadores de algo que se llama la PillCam. La PillCam es una píldora así chiquitita que uno traga, y dentro de la píldora tienen cámaras. Tiene una cámara que el médico va dirigiendo la píldora por el cuerpo del paciente con un joystick para poder ir sacando fotos, y la idea es que en caso que dé un buen resultado, esto lo que hace es evitar las colonoscopías. Que uno sabe, la colonoscopía que en general genera muchísimo trauma en la gente, entonces es una intervención para nada agradable. Es una compañía que vale miles de millones de dólares, y la tecnología que utiliza es la misma tecnología que utilizan en el ejército israelí para poder tirar un contramisil cuando hay misiles de los países enemigos. Ellos utilizan este sistema para poder derribar al misil y poder teledirigirlo mientras está en el aire,
Y ellos lograron transferir esta tecnología para poder generar una píldora que genere un cambio positivo en la sociedad. Entonces, es muy interesante entender este concepto de transferencia tecnológica porque no viene únicamente desde la academia, sino que también viene desde el ejército. Y después otro punto que me parece importante es el tema de el networking y el relacionamiento. En Israel, cuando uno aplica un trabajo o va a un fondo de inversión y pide capital, muchas veces ellos lo que hacen es pedir referencias. Seguramente escucharon que la regla de la separación que dicen que una persona tiene 6 o 7 grados de separación con cualquier persona en el mundo. Entonces, por ejemplo, si yo conozco a Bernardo, que Bernardo la conoce a Luisa, que conoce a otra persona, que así yo puedo llegar a cualquier persona con 6 o 7 grados de separación. Cualquier persona del mundo. Bueno, en Israel, producto del ejército, donde uno tiene referencia de cuál es la unidad donde uno sirvió, esta distancia se traduce en 3 grados. En lugar de 6 o 7, vos con 3 grados de distancia con cualquier persona podés ya tener referencias, entonces esto también ayuda a poder construir el ecosistema. Después, lógicamente, como les comenté antes, el gobierno es uno de los actores principales, y acá me gusta contar un poco a nivel histórico qué es lo que fue sucediendo, porque hoy yo capaz que estoy contándoles a ustedes acerca de Israel y del posicionamiento que tiene, y de la Startup Nation, y de cómo, cuán exitoso es, pero quiero contarles que no siempre fue de esta manera. O sea, Israel en los años 80, lamentablemente atravesaba una situación económica muy complicada, con muchísima inflación, los precios volaban por los aires, poca estabilidad. Y sumado a esto, Israel tuvo un problema muy grande, que ahora vamos a ver de vuelta si fue un problema o fue una oportunidad, que tuvo que recibir inmigración de 1 millón de ciudadanos de la Unión Soviética que inmigraron a Israel, y teniendo una población, era un 25% de la población de Israel, pasó a ser de inmigrantes de la Unión Soviética. Ahora, la verdad es que estas personas que llegaron al país eran personas que eran muy altas en nivel intelectual, eran médicos, eran matemáticos, eran ingenieros, y lamentablemente cuando llegan a Israel, y Israel está en una situación muy complicada a nivel económico, no había puestos de trabajo para darle a toda esta población. Entonces ellos terminaban trabajando de cajeros de supermercados, terminaban trabajando de barrenderos, de taxistas, capaz que el médico más importante de Moscú terminaba en un trabajo que estaba totalmente subcapacitado, con muy baja capacitación con respecto a lo que él verdaderamente era. Entonces, ahí el gobierno lo que dijo fue, vamos a armar unos espacios, que hoy los conocemos como las incubadoras de negocio, que es un invento israelí, en donde nosotros podamos agrupar a todos estos científicos, matemáticos, médicos, a que ellos puedan desarrollar sus ideas y que puedan generar también tecnologías y ver cómo los podemos ayudar, dándole mentores. Ahora, vieron que ellos empezaron a hacer desarrollos muy interesantes, pero se dieron cuenta que les faltaba, obviamente, el plano económico, o sea, les faltaba recibir inversión para poder escalar los proyectos que estaban desarrollando. Entonces, acá Israel tomó una decisión política que para mí es una de las claves, que hoy en día también está siendo replicado por un montón de países. Yo sé que Colombia lo está replicando, que Chile lo está replicando, Argentina también, pero yo estoy hablando de los finales de los años 80, que ellos crearon lo que se llamó el Plan Yosma. ¿Cómo era el Plan Yosma? Ellos lo que dijeron fue, tenemos a todos estos científicos, investigadores que están armando cosas increíbles, a nosotros nos gustaría apoyarlos económicamente, pero nosotros somos gobierno, nosotros no tenemos ni idea cuál es un emprendedor que tiene potencial de éxito y cuál tiene pocas probabilidades de poder escalar sus compañías.
nosotros somos gobierno, nuestro trabajo es gestionar los recursos públicos, pero nosotros no somos grandes conocedores de qué compañía va a tener éxito. Entonces lo que ellos dijeron fue lo siguiente, en lugar de invertir directamente en las compañías, lo que nosotros vamos a hacer es dar el 50% del capital, lo vamos a invertir en conjunto con distintos venture capitals, con distintos fondos de inversión, que ellos van a ser los encargados de poner el 50% restante del capital. ¿Okay? Entonces, miren lo que pasó porque fue increíble. Para empezar, un montón de inversores extranjeros dijeron, mirá, la verdad es que yo quiero invertir con esos fondos porque voy a tener una rentabilidad gigante, porque está convirtiendo con el Estado y el equity, o sea, les iba a convenir siempre. Entonces, lluvia de inversiones de países extranjeros. ¿Qué otra cosa pasó? Estos fondos de inversión, o sea, tienen un principal y único objetivo, que es lograr generar retornos económicos de acuerdo a la inversión que ellos hicieron. Entonces, cada uno de estos fondos lo que hizo fue, abrió sus redes de contacto, les dio mentoreo a estos emprendedores, los ayudó para que puedan verdaderamente escalar y globalizar sus compañías. Entonces, la tasa de éxito de estos emprendimientos aumentó considerablemente, constituyendo uno de los principales factores por los cuales hoy Israel es conocida como la Startup Nation, sin ningún tipo de dudas. Además, obviamente, de los beneficios fiscales y también para los pueblos tecnológicos. Pero a mí me gusta contar esta historia porque hoy escuchamos mucho sobre lo que son las incubadoras de negocio, los venture capitals. Bueno, el origen está en Israel con esta historia que les acabo de contar. A ver, voy a parar un minuto porque veo algunas preguntas y no me deja verlas, pero a ver si me permite ahora un segundo. O te las podemos ir leyendo, Ryan, si prefieres. A ver, acá dice, ¿en qué se deberían enfocar las políticas públicas de los gobiernos en América Latina? Financiación de los emprendimientos, cultura de innovación, generar capacidades en los empresarios. Me parece que es un poco de lo que acabo de hablar, pero yo creo que la clave está de vuelta en el ecosistema, en cómo podemos hacer para verdaderamente trabajar como en conjunto entre cada uno de los actores del ecosistema. Igual vamos a seguir hablando un poco de esto y la dejo en verdad para el final y la seguimos charlando. Bueno, creo que ahí está. Si me aparece después otra. Siguen viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, se está viendo bien. Seguimos entonces. Espera que se me salió de presentación. Bárbaro. Ahora, todo esto que les estoy contando es muy lindo, pero hay un factor que para mí es muy importante porque si bien yo estoy hablando de técnicas y de cosas que son muy replicables en América Latina, hay cosas que son muy características de Israel, del lugar, obviamente, ¿no? Lo que estoy contando del ejército, algunas cosas que voy a contar ahora. Quiero que sepan igual que en cada uno de los países hay cuestiones características que pueden lograr contribuir a generar este tipo de resultados. ¿Okay? Yo les digo, por ejemplo, un ejemplo a nivel Argentina, para que ustedes puedan hacer la traspolación a lo que sería el ecosistema de Colombia, pero lamentablemente en Argentina estamos acostumbrados a vivir en crisis. Salió un informe hace muy poco tiempo que Argentina lidera el ranking mundial de los países en recesión, ¿ok? Estamos peor que países de África, o sea, el país que más recesión tuvo en los últimos 50 años fue Argentina, ¿ok? Ahora, yo les puedo decir que nosotros, en base a esto, capitalizamos a veces la posibilidad de adaptarnos rápidamente. Ante cada crisis que hay, el argentino tiene que reinventarse y pensar en cómo de vuelta generar un modelo que funcione, porque el que funcionaba 3 meses atrás ya no está funcionando más, porque cambió el tipo de cambio, porque prohibieron las importaciones, porque sea cual fuere la razón, que son muchísimas, lamentablemente en Argentina tenemos una gimnasia para reinventarnos. Entonces eso lo terminamos utilizando como una fuente para poder después generar también esta misma adaptabilidad en las empresas que dirigimos. Seguramente ustedes, y capaz que al final lo pueden compartir también conmigo, en Colombia hay un montón de este tipo de aspectos que
en algún punto contribuyen también al management y a la generación de políticas en cada una de las compañías que ustedes dirigen. ¿Ok? Ahora, en Israel, primero y principal, hay un concepto que es el de chutzpah. Que el concepto de chutzpah es que el israelí es totalmente descarado y que no tiene ningún tipo de formalidad ni de respeto por la autoridad. Es increíble, ¿no? Porque hablamos de gente que tiene que servir en el ejército, pero justamente una de las premisas del ejército israelí es que el comandante es el primero en entrar al campo de batalla. Esto lo que hace es que el comandante también asuma muchísimos riesgos. Ahora, lo que sucede es que todo el pelotón, o sea, todos los combatientes, tienen la posibilidad de poder tomar decisiones en campo de batalla. Como la vida de ellos está en juego, le dan al soldado la posibilidad de decidir. Obviamente que después van a tener que justificar de muchísimas maneras cuál fue la decisión que tomó, el motivo y por qué. ¿Okay? Pero en primer lugar, o sea, van a tener la posibilidad de decidir. Entonces, esto pasa mucho después en las compañías, esta misma mentalidad a nosotros nos pasa mucho cuando vamos a visitar de golpe una startup donde está el fundador de la compañía presentando y de golpe dice un dato y hay un empleado escuchando que arrancó a trabajar hace poquito tiempo y lo interrumpe y le dice, no, mira, lo que estás diciendo no es así. Y se ponen de golpe a discutir entre ellos y la gente, viste, se queda como... Bueno, es parte de la mentalidad de la cultura y esa flexibilidad y que sea todo muy descontracturado, genera también algo muy positivo a la hora de hacer negocio. De vuelta, ahora, por la formación en el ejército, voy al segundo punto, tajles. Ellos son muy de ir al grano, no tienen tiempo que perder en una reunión, en un negocio, ellos no tienen lo que tenemos nosotros en América Latina como small talk, donde tenemos que charlar primero sobre el partido de fútbol, después sobre qué hicimos el fin de semana y después entrar en el negocio. Ahí es normal ir a una reunión y en 20 minutos firmar un contrato, pelearte, que llame a la secretaria y que venga con su agenda y que contacte con otras 3 empresas porque son súper colaborativos y de tratar de ayudar, pero son de ir al grano. Uno de los aspectos más importantes, y acá quiero hacer un poquito de hincapié, porque este es uno de los principales problemas que tenemos en América Latina, es que Israel no tiene opción de tener una visión global y de ver el mundo como su mercado. ¿Okay? Yo en Argentina muchas veces cuando tengo que desarrollar cosas pienso en Argentina, o pienso en el Mercosur, o pienso en América Latina, Bueno, Israel lo que busca es ver el mundo. Y para esto les voy a contar una historia, que es la historia de Diego, un amigo mío, que él fue a uno de nuestros programas en donde tenía que hacer pasantías laborales, y a él lo contratan de una startup que estaba recién arrancando, que eran 5 empleados, lo contrataron a él, contrataron a un americano, a un italiano. La cuestión es que lo primero que hizo el founder de la compañía fue pedirles a ellos que empiecen a hacer reuniones con gente del gobierno de cada una de las zonas geográficas que ellos eran oriundos. Entonces, mi amigo Diego le tocó en Argentina, él se juntó con el jefe de gobierno, le contó un poco la idea, el proyecto empezó a crecer, empezó a tener tracción, empezó a tener usuarios. La cuestión es que la compañía de la cual estoy hablando, y tiene cientos de empleados, fue vendida, escuchen esto porque es interesante, a Intel, también, por más de $1.000 millones hace muy poquito tiempo. La compañía es Moovit, seguramente está en Colombia, es la que te dice en tiempo real cuándo va a llegar el ómnibus. O sea, de vuelta, Intel está entrando en Mobileye y compró Moovit, que es una empresa de transporte público. De vuelta, o sea, miren qué fuerte que están entrando en la industria del transporte. Ahora, lo loco de esto es que algo como la inmigración, ¿no? Que uno muchas veces tiene una visión negativa, ellos lo están logrando convertir en algo positivo. Obviamente que seguramente ustedes están pensando en las capacidades, pero bueno, siempre hay que tratar de ver lo positivo y seguramente dentro de lo que es la inmigración y de poder
ver las capacidades, hay que encontrarle lo positivo. ¿Okay? Sé que es un gran desafío y me parece que hay que tratar de verlo como una oportunidad y como una perspectiva. Y después, por otro lado, la adversión al riesgo, que este es un punto fundamental también, y creo que es uno de los puntos más importantes de todos, porque, o sea, el israelí no tiene miedo a fallar, no tiene miedo a equivocarse. Culturalmente es algo que lo tienen totalmente adquirido. Y también, de vuelta, los quiero poner un poquitito en contexto. Yo les dije que los jóvenes hacen el ejército. Imagínense un joven de 19 años que le toca así estar vigilando y de golpe se encuentra en la mitad de un poblado árabe a las 4 de la mañana de noche y él está armado solo, pensando cuál va a ser el momento en que alguien lo va a atacar. Y imagínenselo a este chico, todos los pensamientos que él tiene durante ese momento, sabiendo que lo que está poniendo en riesgo es su vida. Cuando él termina el ejército y cuando él después quiere convertirse en emprendedor, él va a un fondo de inversión, recibe una inversión, $500.000, la invierte, empieza su compañía, los pierde. Y bueno, los perdió, o sea, no es el fin del mundo. Este joven estuvo enfrentado a situaciones muchísimo más riesgosas, situaciones donde verdaderamente lo que estaba en juego era su vida. Entonces, la aversión al riesgo, cuando uno entiende que lo que está poniendo en juego es algo que al final del día lo que le da esa experiencia, es una perspectiva totalmente diferente. De hecho, los fondos de inversión en Israel, en general, no invierten en emprendedores que sean first timers, o sea, ¿por qué? Porque ellos no quieren ser los que pagan la curva de aprendizaje del emprendedor, porque lo más probable es que las primeras veces vayas a fallar. Entonces ellos ven bien, lo primero que te preguntan es cuántas veces fallaste y cómo capitalizaste esos errores. Si uno no puede ver esto, difícilmente pueda realmente tener éxito, porque es un proceso. De hecho, si nosotros hablamos de lo que es la edad promedio de un emprendedor israelí, no es lo que nos imaginamos de 20 años, el chico que dejó la universidad. No. El emprendedor israelí promedio tiene 40 años. Él empezó el ejército, terminó el ejército a los 22 años, se tomó un año para trabajar, juntar dinero, después se fue a viajar por el mundo, seguramente los vieron en Colombia, los ven. Viajan por el mundo, vuelven, estudian en la universidad, tienen 28, 29 años, trabajan en una compañía, tienen 35 años, a los 40 años crean sus empresas. O sea, muy distinto a lo que tenemos en la cabeza de lo que son los emprendedores en América Latina. Bien, la verdad me queda poco tiempo y quiero dejar lugar a preguntas, igual ya estoy terminando, pero sí, de vuelta, ecosistema. Pero el ecosistema verdaderamente lo que tiene que tener es un propósito común. Tienen que trabajar en conjunto con muchísimo compromiso de ir para adelante y de todos ir en una dirección que pueda beneficiar a la sociedad, entendiendo que los empresarios son las personas que muchas veces, en general, invierten, ponen su esfuerzo, ponen su trabajo, su dinero, todo para lograr crear resultados que también benefician a sus países y que con sus tecnologías puedan revolucionar también el mundo entero. Bien, me parece mejor abrir a preguntas. Yo tengo acá, este es un mapa y las compañías que están en Israel, no es nada relevante, así que abro a preguntas y espero que estén dormidos, hablé mucho, que no los haya vuelto locos. Para nada. Muchas gracias, Ryan. Tenemos aquí, muchas gracias por tu presentación, un grupo de preguntas. En una de ellas nos dicen, ¿cómo, teniendo en cuenta que en nuestros países latinoamericanos hay un tremendo flagelo de la corrupción, si este fenómeno se ve en el modelo israelí y si sucede, ¿qué medidas de control tiene el gobierno para esto? Para que la corrupción no permee este sistema de innovación. Es que este es un punto fundamental, la verdad. O sea, en mi punto de vista, lamentablemente los países que no tienen desarrollada la justicia de una manera correcta juegan totalmente en desventaja. Y quiero decirte que en Israel
no todo es color de rosas, que el actual primer ministro está enfrentando algunas causas también en la Corte. Se hablan de cosas diferentes, o sea, la causa que está enfrentando, una de ellas es porque recibió una caja de habanos de regalo, hay otra, pero hay algunos ex primeros ministros y presidentes presos, ¿ok? O sea, la justicia funciona y no todo es color de rosa, pero cuando verdaderamente se prueba de que hubo fraude, de que hubo corrupción, la justicia funciona, ¿ok? Y eso al final sí tiene muchísimo impacto. ¿Pero por qué tiene impacto? Porque lo que termina afectando es la credibilidad, ¿ok?, de la población. Y del mismo modo que cuando la justicia funciona, a uno lo hace sentir que está siendo protegido también por el Estado, termina contribuyendo a lo que es el pago de impuestos, porque vos sabés que lo que vos vas a pagar va a terminar volviendo a la sociedad, porque te preocupás por tu vecino, porque sabés que él también está pagando impuestos, y porque, o sea, en nuestros países, lamentablemente, en donde la corrupción es un tema, lo que principalmente estamos afectando es la confianza de la ciudadanía. De hecho, hay una historia, o sea, por ejemplo, acá en Argentina, en lo que es el mundo de lo que es el sistema de jubilación, la gente nunca quiere contribuir al sistema público porque sabe que al final del día eso va destinado a cualquier cosa. En Israel, la gente prefiere aportar de más, porque sabe que ese dinero va a ser bien invertido y que van a tener retornos que capaz que no podrían conseguir de otra manera. O sea, para mí es principalmente un tema de confianza y es un tema fundamental. Gracias, Ryan. Tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿cómo se relacionan los emprendimientos con el conflicto o con el tema religioso en el país? Si eso ha representado un aspecto favorable o desfavorable. Mirá, es uno de los grandes desafíos que existe también hoy en día. De hecho, lo que están tratando es de poder fomentar el desarrollo de los emprendimientos también en las poblaciones más religiosas. De hecho, hay algunas incubadoras de negocio que son directamente de ultraortodoxos, hombres, mujeres. Es increíble porque muchas veces dentro de la religión judía, en los sectores que son extremos de estudio, el hombre tiene como la obligación de estudiar, estudiar y estudiar, y muchas veces también ahora las mujeres están siendo las que llevan adelante y que están creando compañías y tienen espacios también donde las ayudan a poder desarrollar sus ideas. Y otra cosa también muy interesante es todo lo que se está generando con las poblaciones árabes, también para poder integrarlos y para poder darles también fuentes de trabajo, porque lamentablemente hay muchas veces donde no tienen el mismo acceso a la educación por cuestiones económicas. Entonces, también hay organizaciones que están trabajando porque entienden que verdaderamente muchas veces las diferencias se resuelven cuando se da la oportunidad al otro de poder tener dignidad y poder generar su propio sustento. Entonces, hay un trabajo muy fuerte por parte del Estado para poder dar lugar a estas poblaciones que muchas veces están marginadas, tanto los ultraortodoxos de la religión judía, porque no están enfocados en el mundo de los negocios, como las poblaciones árabes también. Tenemos aquí otra pregunta que tiene que ver con el aspecto educativo y nos dicen es que teniendo en cuenta que una de las razones que frena a veces los emprendimientos es el miedo, ¿qué tipos de acciones se han tomado desde la parte educativa para combatir el miedo en los emprendedores? Mira, desde inicios de la formación, o sea, hay mucho tema de prácticas para poder ir desarrollando compañías y poder ir equivocándote en un ambiente controlado. O sea, Israel utiliza mucho la metodología del Lean Startup, y donde el objetivo es poder fallar lo más rápido posible, equivocarte lo más rápido posible y poder pivotear para poder encontrar después soluciones que, en primer lugar, tengan una demanda del mercado, ¿okay? Entonces,
justamente, ellos lo que hacen es en un ambiente controlado, prueban, fallan, prueban, fallan, prueban, fallan, hasta que van entendiendo un poco por dónde va la mano, ¿ok? Y eso me parece que es muy importante desde la perspectiva de la educación, pero te voy a agregar un nivel más, que es el nivel también del gobierno, porque también estos fondos en los que el gobierno contribuye para los venture capitals, para que puedan reinvertir en las compañías, si al emprendedor le va mal, o sea, no tiene ningún tipo de compromiso, perdió el dinero y no pasa nada, o sea, puede ser que le vaya mal, está bien, y después si aplica de vuelta, probablemente le den de vuelta. O sea, no es una mancha en su historial, es algo bueno en su historial, ¿entendés? Entonces ya de base es como una perspectiva totalmente diferente, de base. Después si tiene éxito este emprendedor, tiene que devolver muchas veces, todavía pues tiene equity de las compañías del gobierno y termina generando ingresos, o sea, Mobileye y todos ganaron con esto. Y aprovechando esta pregunta, la conecto con otra que tenemos aquí, y nos dicen es, ¿cómo esa gobernanza del ecosistema, si se centra completamente en los entes estatales o se hace de manera conjunta con la empresa privada, la gobernanza del ecosistema? Mirá, o sea, lo que ellos plantean son muchas mesas de trabajo en donde verdaderamente trabajan en conjunto, pero esto es uno de los beneficios que tiene el país de poder ser muy chico y de realmente tener este grado de cercanía y conocimiento de todos. Pero en Israel hay algo que se llama la Autoridad de Innovación, que la Autoridad de Innovación justamente son los que articulan todo este trabajo entre el sector público y el sector privado. Y ellos están pendientes justamente de hacer toda esta conexión entre todos los actores del ecosistema. Y conectamos con otra pregunta y es, ¿qué tanta participación tienen las universidades en esos fondos? Y también, estoy tratando de juntar varias preguntas, ¿cómo es la participación de las universidades en esos fondos del ecosistema? Y cómo nos preguntan por un estudiante o un empresario colombiano, en este caso quiero hacer la pregunta, ¿cómo un latinoamericano podría acceder a esas financiaciones para sus emprendimientos? Si existe algún mecanismo. Excelente pregunta. O sea, lo primero que quiero decir es que lo que suelen hacer las universidades es patentar las tecnologías en conjunto con los investigadores y lo que hacen es licencian estas tecnologías a las grandes compañías. Entonces, de golpe, en el Instituto Weizmann de Ciencias hay un investigador que está investigando sobre los cromosomas y de golpe ven que hay algo y dicen, bueno, vamos a patentarlo. Agarra el director de la Oficina de Vinculación Tecnológica de la universidad, que es un empresario de traje, que habla distintos idiomas, que tiene una oficina con una televisión así de grande, con webcams, y llama a Pfizer, llama a Roche, dice, mira, estoy teniendo esta tecnología, me parece que es interesante, tengo la patente, ¿te interesa vos licenciarla? La verdad que me interesa, ahora déjame ver. Pfizer desarrolla un producto que lo termina vendiendo en todo el mundo, le tiene que pagar un royalty a la universidad todos los meses, de acuerdo a la cantidad de unidades que vende. Entonces la universidad en verdad ni siquiera tiene que hacer el desarrollo del producto. Lo único que tiene que hacer es estar detrás de entender cuáles son los investigadores, de reinvertir en ciencia, de poder estar presente en todo. O sea, es todo un mecanismo muy interesante. No me acuerdo cuál era la pregunta, porque me lo habías conectado con otra cosa. No, era cómo los latinoamericanos podían acceder a esas oportunidades de financiación. Excelente pregunta también. O sea, yo esto no lo sé. Yo les voy a escribir mi email ahora acá, personal. Es mi email personal, no lo divulguen demasiado. Me pueden escribir todo lo que quieran. Pero yo sé que, por ejemplo, con Argentina, y esto es una de las cosas a las que nosotros contribuimos, en Argentina hay un convenio entre lo que es la Oficina de Innovación de Argentina con la Oficina de Innovación de Israel para lo que es desarrollo de proyectos conjuntos entre compañías argentinas y compañías israelíes. Y se lo voy a explicar un poquitito, ¿ok?
Por ejemplo, hay compañías israelíes que están desarrollando tecnologías para el campo. Y hay compañías argentinas que producen muchísimas toneladas de comida, pero que de golpe si tuviesen más tecnología podrían aumentar muchísimo sus rendimientos. Entonces, lo que se genera es un joint venture entre la compañía argentina y la compañía israelí, en donde cada uno de los gobiernos apoya con dinero a cada una de las partes para que puedan trabajar en conjunto y hacer desarrollos para mejorar y aumentar productividad y poder generar negocios globales. ¿Okay? Es sumamente interesante. Yo no estoy seguro si esto está también con Colombia, lo puedo averiguar. O sea, uno de los trabajos que nosotros hacemos, de los principales, además de mostrar todo lo que es el ecosistema emprendedor y llevar a empresarios, CEOs, dueños de compañías, además de estudiantes, es justamente ayudar al desarrollo de negocios, porque hay mucha gente que dice, mira, la verdad es que a mí me gustaría comprar tecnologías en Israel, o yo quiero traer una representación porque yo soy una compañía que tengo el punto de ventas y a mí me gustaría ver si puedo vender algún producto, o me gustaría invertir en una compañía israelí. Nosotros ayudamos en todo este proceso para achicar el margen de error, o sea, hay un montón de cuestiones en el medio de firma de contratos, de entendimiento cultural, de la negociación, que a veces lo que hace es generar distancia. Nosotros lo que ayudamos es a que el lenguaje de negocios sea lo más parecido posible y que al final del día estos negocios sucedan. Así que, si hay alguien o que está buscando financiamiento, o que quiere invertir, o que quiere hacer algún negocio, nos puede escribir directamente y lo podemos tratar de ayudar. Igualmente, ojalá que podamos organizar un viaje juntos, que podamos todos ir a conocer esto que les estoy contando, verlo de primera mano, tomar café con estos emprendedores, conocer sus historias, también copiar muchas cosas de modelos de gestión, porque muchas veces nosotros estamos pensando en cuál va a ser la próxima revolución tecnológica, y a veces lo que tenemos que ver es qué es lo que está funcionando en otros lugares y cómo lo podemos replicar en nuestras propias zonas, ¿okay? O sea, esto es inspiración, es benchmark, es aprender, de eso se trata. Gracias, Ryan. Y ya para finalizar, tenemos por aquí una última pregunta y nos dicen si conoces el dato sobre cuánto puede ser la inversión del Producto Interno Bruto que hace Israel en ciencia y tecnología, pues versus nuestras inversiones en los países latinoamericanos, que sabemos que es bien baja. Si de pronto tienes, nos pregunta aquí uno de los asistentes si tienes el dato de qué tanta inversión se hace en Israel. Mira, este dato es viejo, ¿ok? Este es del 2015. Lo tendríamos que buscar, pero era del 4.3, o sea, ahí es el número 1. Acá lo tenemos, o sea, Estados Unidos el 2.8. En nuestros países no llegan ni al 1. No, por eso, o sea, es realmente mucho, y más comparándolo con otros países asiáticos, o sea, Corea del Sur menos, Japón, porque son países donde verdaderamente hay muchísima inversión en I+D. Bueno, yo quiero agradecerte, Ryan, en nombre de la Universidad, de la Facultad de Ciencias Económicas, agradecer a la gente de la Unidad de Comunicaciones por toda la logística para la conferencia y especialmente a los participantes. Tuvimos una excelente audiencia. Muchísimas gracias. Tus datos han quedado en el chat. Están invitados a seguir conociendo más sobre el modelo de innovación israelí a través de Innovation Experience y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Ahí les mandé de vuelta el email porque le había llegado solo a los panelistas. El que quiera escribirme me puede escribir, los podemos asesorar, los podemos ayudar. De verdad que para mí es un placer. Como ven, disfrutamos mucho de lo que hacemos, ponemos mucha pasión. Sí. Y bueno, y al final del día de eso se trata, ¿no? También de encarar las cosas con pasión. Así que lo que quieran, verdaderamente estoy a su disposición y encantado de esta invitación. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Hasta luego. Muchas gracias.